Carolina, gracias Adrián. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en este encuentro. Para mí es un gusto muy grande participar de la cumbre y escuchar y compartir algunas ideas sobre cómo combatir la desinformación. La jornada de ayer y las charlas previas de hoy han sido todas muy interesantes y abrieron espacios de reflexión sobre este tema que nos ocupa. Voy a compartir la pantalla para una pequeña presentación. A ver, ¿se ve bien ahí? Sí, perfecto. Se sigue viendo, ¿no? Bueno, hace algunos meses, cuando me invitaron a ser expositora en este evento, la pregunta que disparaba el análisis era si el fact-checking alcanza para combatir la desinformación. Y entonces, dándole vueltas a esta idea, pensaba que en realidad no, que el hecho de que existan medios que hacen verificación es fundamental y es clave para combatir el fenómeno. Es imprescindible en esta tarea, sobre todo porque pone además en mesa de debate y en el análisis el tema de la desinformación, pero no es suficiente. Y que tanto para las verificadoras como para el periodismo y para los sistemas democráticos en general, existen todavía muchos desafíos por delante para frenar la desinformación. Al menos he identificado 4 desafíos. Voy a desarrollar brevemente los 3 primeros y me voy a detener en el último, en el que voy a presentar una especie de estrategia o método que nos permita ampliar la mirada sobre el fenómeno de la desinformación. Bueno, los 4 desafíos que identifico, el primero está enfocado en los medios de comunicación. Y es que es fundamental cambiar la dinámica en los medios para no convertirse en megáfonos de la mentira y no caer en la trampa de la manipulación. Y digo no caer en la trampa porque muchas veces el objetivo de quienes difunden mentiras son precisamente los periodistas, para que den palestra a sus mensajes. Entonces es importante que cambie la dinámica dentro de las redacciones o en las salas de prensa. En muchos medios, de hecho, ya se lo está haciendo, y establecer un método mínimo de chequeo de datos, sobre todo del discurso público, o en el mejor de los casos, crear incluso una unidad de verificación para evitar la amplificación de discursos falsos o engañosos. Estamos ante un escenario en el que los contenidos falsos tienen el poder de desestabilizar sistemas democráticos o incluso de afectar colectivamente la salud de la gente, como lo hemos visto ahora con la pandemia y la cantidad de teorías conspirativas que circulan alrededor de este tema sanitario. Entonces, esto obliga a los medios a fijar nuevos lineamientos para su trabajo diario. Un segundo desafío en el ámbito educativo está relacionado con la formación de audiencias más escépticas y más críticas, que puede ser incluso desde el nivel escolar o mediante programas de alfabetización mediática que incluyan el análisis de la calidad informativa y cómo trascender el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación entendido como esta tendencia que tenemos todas las personas de creer más en aquella información que nos conviene o que reafirma nuestras propias convicciones y que finalmente termina encerrándonos en burbujas ideológicas y evitando el diálogo entre estas tribus, ¿no? Si bien esto educativo y esta formación de audiencias es un desafío a largo plazo porque implica mucho trabajo, posiblemente sea el que más beneficios a la larga pueda dar para combatir el fenómeno de la desinformación. Un tercer desafío, y este está más apuntado a las agencias de verificación, es que es imperioso ampliar la difusión de los contenidos chequeados. Como quizás muchos de los que nos están escuchando deben saber, hay un estudio del MIT, del Instituto de Massachusetts, que señala que los bulos se difunden a una velocidad 6 veces mayor que las noticias reales. Y este dato nos debe llamar la atención y hacer pensar nuevas formas para difundir el trabajo de verificación, diseñar nuevas estrategias que puedan darle a la verdad tanta viralidad como tiene la mentira, crear contenidos y formatos innovadores. Las verificadoras por ahora no son medios masivos, creo que en ninguna parte,
Si no tienen una audiencia más bien pequeña y muy habituada al consumo informativo, posiblemente con cierta incidencia en los medios tradicionales, pero en general la difusión de su trabajo y de los chequeos no tiene tanta amplitud como tienen los bulos. Y finalmente, el cuarto desafío que encuentro, que posiblemente son muchos más, pero son estos los que yo quería apuntar, es que hace falta investigar y analizar mucho más la desinformación. Y es en este punto en el que voy a centrar el desarrollo de lo que sigue de la presentación. Solamente si entendemos el fenómeno podemos ofrecer estrategias de respuesta y anticipar escenarios. ¿Y a qué me refiero con investigar y analizar la desinformación? A que en general sabemos muy poco de cómo se mueve, quiénes están detrás de ella, y es necesario dar un paso más allá de la verificación de notas y tratar de entender más, de conocer tendencias, de conocer cuáles son las plataformas por las que se difunden las noticias falsas, los temas predominantes, los actores más atacados, y ojalá si se puede encontrar incluso el origen de dónde están saliendo los contenidos falsos, que son armados y con un objetivo determinado, ¿no? Ayer en una de las charlas, me parece en la de Laura García, ya explicaba también algo similar a esto, hacía una analogía como si se tratara de un iceberg y decía que los bulos es la parte que nosotros vemos, pero hay que tratar de entender todo lo que está debajo, ¿no? Los rumores que circulan en torno a la desinformación, y ella mencionaba que golpear solamente la punta no afecta al conjunto del tema que queremos abordar. Una de las estrategias que yo propongo y que se realiza en Bolivia Verifica para poder ampliar la mirada sobre el fenómeno es sistematizar el trabajo de verificación que se está haciendo. Es como si cada bulo o como si cada verificación fuera un árbol, y la sistematización lo que nos va a permitir es poder ver el bosque entero desde el aire, es como tener una visión panorámica de la desinformación. Entonces voy a mostrar algunas ideas tomando como referencia el trabajo de Bolivia Verifica, pero también recogiendo las experiencias de otras verificadoras con las que estuve hablando en la semana pasada sobre una forma de sistematización del trabajo. Básicamente es llenar una planilla en Excel con información que recoja datos de las notas y de los bulos que hemos analizado durante la jornada. Voy a mencionar 12 valores, 12 categorías que podríamos recoger a modo de ejemplo de las noticias, de los contenidos falsos que hemos verificado y la información que queremos recopilar. Pero en general esto depende de qué es lo que cada uno quiera buscar, ¿no? Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, las categorías que voy a mostrar nos pueden dar un pantallazo grande de cómo se mueve la desinformación. Bueno, entonces en esta planilla los primeros datos que iríamos recogiendo son primero la fecha, que nos va a permitir tener un análisis y hacer una delimitación temporal para conocer las olas de la desinformación, identificar periodos en los que hay más bulos de un determinado tema y tratar de entender por qué, cuál es la motivación detrás de esa ola, e incluso prever escenarios. Si identificamos, por ejemplo, que antes de 2 procesos electorales circuló tal y tal información falsa, podemos inferir que en un tercero sucederá lo mismo y crear contenidos educativos previo a que suceda. Se me ocurre como ejemplo, me imagino que en otros países hay videos similares. Antes de las elecciones suelen circular videos en WhatsApp que dicen que los bolígrafos se borran, en el que nos van a dar para votar y que cada persona lleve su propio bolígrafo. Este es un video que circula en Bolivia antes de cada elección. Hay evidencia de que ha circulado también en otros países, y si nosotros podemos tener una imagen clara de qué tipo de mentiras circulan, en qué periodos, podemos preparar estrategias cuando creamos que pueden volver a suceder. Un segundo punto, evidentemente, es el título de la verificación con el enlace, idealmente archivado, para evitar que se pierda de la red. Una tercera categoría es encontrar la desinformación de origen, es decir, poner el enlace donde se publicó el mensaje falso o manipulado
idealmente archivado también por si desaparece de la red, y esto especialmente en temas políticos. Muchas veces los actores políticos o los actores públicos se desdicen o borran publicaciones en Twitter, o incluso los medios de comunicación muchas veces editan noticias sin aclarar que se ha editado y por qué se ha editado. Entonces es importante en esta parte del análisis tener la publicación original de la desinformación que hemos analizado. Otra categoría es el tema y el subtema. En el tema, a grandes rasgos, por ejemplo, temas políticos, electorales, sanitarios, económicos. Y en subtema, por ejemplo, en el caso del coronavirus, un subtema podría ser si el bulo trata sobre teorías conspirativas, sobre vacunas, sobre curas milagrosas, o en temas electorales, si están circulando encuestas falsas, propuestas de gobierno falsas, etc. Luego, la categoría o el veredicto asignado por la verificadora, que eso está obviamente en función a cuáles tienen, verdadero, engañoso, insostenible, fotomontaje, etc. Y luego, otra categoría importante es el desinformante, si es que lo tenemos identificado, porque muchas veces el origen de quien emite el mensaje falso no se lo puede encontrar o es anónimo cuando tomamos información de las redes sociales. Pero en el caso del discurso público podemos identificarlo, ya sean personas o instituciones, quizás mediante comunicados de prensa, etcétera, o medios de comunicación. Entonces es importante identificar quién emitió el contenido. Otra categoría es el medio en el que se difunde, lo que nos permite entender cómo se mueve la desinformación, si son redes sociales y cuáles. Muchas veces suponemos que las mentiras circulan más por una plataforma que por otra, pero es importante poder medir esto para saber realmente dónde se está moviendo la desinformación. Y eso también nos permite crear contenidos e incidir más en esos espacios. Y también es importante en el medio en el que se difunde tomar nota de si se ha publicado en un medio de comunicación o no, para saber si los medios están actuando como filtros de las declaraciones públicas que puedan ser engañosas, o si más bien las dejan pasar y las están amplificando. Otro punto es la viralización. Es posible analizar el alcance de una publicación en redes sociales mediante herramientas digitales como CrowdTangle en Facebook. Aquí podemos ver cuán viral ha sido un contenido falso, pero también podríamos analizar cuál ha sido el alcance del chequeo, de la verificación que hemos hecho y poder ver cuánto está incidiendo el trabajo que estamos haciendo. También es importante tener en cuenta el soporte, si los contenidos falsos circulan por videos, fotos, más bien declaraciones. Y las tres últimas categorías que propongo son el origen, saber si un contenido circuló antes en otros países, cuál fue el primer país en el que circuló, si lo encontramos, cómo llegó hasta nuestro país. Hay una investigación muy interesante que hizo Chequeado de Argentina hace poco, en el que mostraba cómo muchas de las historias falsas que circularon en América Latina sobre el coronavirus habían originado en Estados Unidos. Para quienes no la han visto todavía, se las recomiendo. Otro punto, y esto es clave en temas políticos y electorales, es saber quién es la persona que con esta noticia falsa está siendo afectada o beneficiada. Nos permite entender la motivación detrás de la desinformación que ha sido creada y hacia dónde van los dardos. En un análisis que hizo Bolivia Verifica en las elecciones presidenciales del año pasado, identificamos, por ejemplo, y era muy llamativo que el más afectado por la desinformación no era un candidato en específico, sino era más bien el órgano electoral encargado de llevar a cabo las elecciones, ¿no? Se lo atacaba desde muchos flancos, se inventaban muchas historias alrededor del órgano electoral que ya venía con una crisis de credibilidad muy fuerte, pero había ciertos candidatos a quienes les convenía poner en duda los resultados porque las elecciones no daban claro a un ganador en primera vuelta. Entonces se atacó fuertemente su credibilidad, la de los vocales, y también se atacó
al sistema de representación democrática en general. Y este es obviamente un juego en el que perdía la sociedad entera, ¿no? Porque se afectó finalmente la democracia. Y un último punto que me gustaría proponer es identificar y mencionar cuáles han sido, ya me quedo corta de tiempo, bueno, cuáles han sido las fuentes consultadas para hacer la verificación, que esto nos permite también ver cuánto acceso tenemos a información pública de parte del Estado. Eso nos permite un análisis mucho mayor, pero para quienes estén interesados puede servir como parte del análisis. Finalmente, si hacemos este ejercicio, nos quedaría una planilla parecida a esta, que aclaro que es ficticia, no son datos reales, que nos permite filtrar la información, por ejemplo, para ver quién fue el desinformante que más desinformó, sobre qué tipo de tema, o, por ejemplo, cuál fue el origen de las noticias o en qué medios se difundieron más, cuáles fueron los contenidos más virales, etc. Súper. Muchísimas gracias, María Silvia. La verdad es que muy interesante las columnas que planteas, y justamente lanzaron una pregunta, ahí Adrián la escribió en el chat, para precisar, ¿podrías contar si esa base de datos que recomiendas debería ser de acceso público o solamente debería estar a disposición del equipo de chequeo? Y si es así, ¿por qué? Me parece que por un tema de análisis de datos debería estar solamente disponible como base de datos para el equipo de chequeo, pero sí de los resultados me parece importante que puedan ser públicos. ¿Y por qué lo digo? Sobre todo en temas sanitarios. Por ejemplo, si la verificadora identifica que hay mucha desinformación sobre X tipo de vacuna y X efecto, incluso se pueden generar políticas públicas de respuesta, campañas educativas e informativas desde el Estado. Quiero precisar algo acá importante, y es que esta planilla siempre va a tener un sesgo, y es qué ha identificado la verificadora. Pueden haber muchos temas que hayan quedado al margen, que la verificadora no los identificó, pero en todo caso los temas identificados sí nos dan una pauta y es un indicador de cómo se está moviendo la determinación en nuestro entorno, la desinformación, perdón, en nuestro entorno. Súper, es igual un acercamiento justamente para conocer lo que está circulando, ¿no? Si bien tiene un sesgo, pero permite, digamos, una mirada un poco más compleja de lo que uno ve en redes desde su propia burbuja. Vamos a cerrar, por favor, con esta pregunta. Tú señalabas como desafío el ampliar la difusión de los chequeos. ¿Cómo podría ser esto? ¿Crees que, por ejemplo, es una buena estrategia la alianza con medios tradicionales? Y con esto cerramos, por favor, porque estamos un poco cortos de tiempo. Bueno, yo creo que la planilla que les mostraba es un indicador de cómo podemos ampliar, porque la planilla nos puede mostrar dónde se está moviendo más la desinformación, en qué lugares, y si podemos medir el alcance de nuestro trabajo versus el alcance de la desinformación, también es un indicador para mejorar el trabajo. Creo que alianzas con los medios sí es importante, pese al descrédito general que tienen muchos medios de comunicación, pero tienen una llegada más amplia y más masiva que las verificadoras. Y pienso que es urgente también buscar nuevos contenidos, nuevos formatos, estar en nuevas redes sociales, investigar más el fenómeno para saber dónde tenemos que incidir. Solo para cerrar, María Silvia, agradeciéndote muchísimo la velocidad con la que has presentado y demás, digo, que puedas contarle un poco a los que están participando de este espacio cómo siguen a Bolivia Verifica, cómo los encuentran en redes sociales, y dejar, por supuesto, algún dato de contacto que consideres para que te puedan seguir haciendo preguntas y demás, y podamos volver. Al resto de los asistentes, decirle que en un ratito vamos a volver a la sala principal de meeting, para que de alguna manera podamos retomar el salón principal, y desde ahí sí seguir compartiendo el resto del trabajo. Así que a las asistentes que están en esta sala, pedirles que también compartan en el chat cómo volver a la principal. Pero digo, por ahí, Silvia, algunos datos de contacto y cómo seguirlos en Bolivia Verifica, ¿no? Estoy anotando ahí mi cuenta en Twitter. Bárbaro. Tengo la mensajería abierta, así que me pueden escribir por ahí. Es María S. Trigo.
Ese es mi contacto en Twitter. Y me gustaría decirle a Caro que ella nos diga dónde encontrar a Bolivia Verifica en las redes sociales. Ella es la nueva editora, así que te dejo la palabra, Caro, y muy agradecida con ambos, Adrián, con todo el equipo organizador y con la gente que nos ha acompañado. Muchísimas gracias, María Silvia, gracias por compartir con nosotros. Bueno, Bolivia Verifica está en Twitter, está en Facebook y también tenemos un portal oficial que es boliviaverifica.bo. Les invito a seguir el trabajo que hacemos desde Bolivia.